Un gozo poder compartir la palabra una vez más. Vamos a continuar con el estudio de Mateo, de las parábolas, de Mateo 13. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Y hoy vamos a estar leyendo dos parábolas juntas. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos 44 al versículo 46. Así que Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Dice la palabra de Dios, leo de la Reina Valera. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hace varios años en Carapa había un seminario, no como el que estamos haciendo ahora los martes, sino que era otro formato. Estaba dividido por años, primero, segundo, tercer año, y después de esos 3 años había 2 años más, digamos, como un poco más intensivo. O sea, eran 5 años en ese momento. Y se daban varias materias simultáneamente. Y recuerdo que yo estaba en una materia que era evangelismo, la materia evangelismo, y al final, cuando estaba terminando ya el curso, digamos, todas las clases, el profesor pedía que contemos nuestro testimonio, cómo conocimos al Señor. Yo era bastante nuevo en la fe, y recuerdo que íbamos contando nuestro testimonio, y llega el momento de contarlo de un hermano de Carapa, todavía se congregan en Carapachay, y él dice: yo no sé cuándo conocí al Señor, me dijo. Contaba en su testimonio: yo no sé cuándo conocí al Señor, la verdad que no tengo idea. Sé que, no sé, venía a la iglesia y en algún momento creí. No, la verdad que no sé, no hubo un momento, no hubo una circunstancia, nada. Venía a la iglesia y en un momento empecé a creer, dice, no sé, y ahora creo que Jesús murió por mis pecados, soy salvo, creo que voy a estar en el cielo por lo que Cristo hizo por mí, pero la verdad que no hubo un momento. Y yo me acuerdo que eso me súper chocó, porque mi conversión fue muy distinta, muy distinta. Yo no tenía idea del Evangelio, nada, nunca había hablado sobre el Evangelio a nadie, y cuando alguien me predicó, no recuerdo el día, no recuerdo el año, no recuerdo la fecha, pero recuerdo que la persona me estaba predicando y me estaba hablando de mi pecado, y yo estaba consciente que la tierra se estaba por abrir y me estaba por tragar. Estaba consciente que si me moría en ese momento me iba al infierno, no tenía dudas. Y cuando la persona me dijo, que yo me acuerdo que estaba condenado y decía, ¿y qué hago ahora para ser salvo? Y la persona, paso 2 me explica cómo una persona puede ser perdonada de sus pecados, me habló de Cristo. Me acuerdo que, por decirlo de alguna manera, me aferré a la cruz con alma y vida, y si bien no recuerdo ni el día, ni la fecha, ni el año, me acuerdo patente el momento, pero patente. Entonces yo decía, ¿será salvo este hombre este joven que estaba al lado mío? ¿Será salvo? Porque ¿cómo no va a recordar el momento? Bueno, la realidad es que hay distintas maneras de llegar a Cristo. O sea, hay un solo camino a la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hay distintas maneras de llegar a Cristo, pero los resultados son los mismos. Y esto es lo que nos enseña esta parábola. Esta parábola nos enseña que la manera en que las personas llegan a Cristo pueden ser totalmente distintas, como en este caso este joven y el mío. Pueden ser totalmente distintas las maneras en las cuales las personas llegan a Cristo, pero los resultados son los mismos. Y esto es lo que nos enseña esta parábola. Esta parábola nos enseña, en primer lugar, que algunos llegan a Cristo sin buscarlo. Eso es lo que nos enseña la parábola del tesoro escondido. En segundo lugar, algunos llegan a Cristo buscándole. Eso es lo que nos enseña la parábola del gran precio. Pero en tercer lugar, todos los creyentes siguen a Cristo. En tercer lugar, los resultados son los mismos. Aunque las circunstancias en las cuales nosotros podemos llegar a Cristo son distintas, el resultado es el mismo. Todos
los creyentes siguen a Cristo. Y esta parábola, particularmente, es una de las parábolas del Señor Jesús. Podemos dividir las parábolas de Mateo 3 en dos. Primero da unas parábolas en público y luego da unas parábolas en privado. Esta es la primera parábola que él da en privado. Antes de esto le explica la parábola del trigo y la cizaña en privado, pero esta es la primera parábola que va directamente enseñada a sus discípulos. Noten conmigo en el versículo 36, por favor. Dice: entonces, despedida la gente, la multitud a la cual le estaba hablando, entró Jesús en la casa y acercándole a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y ahí el Señor Jesús le explica la parábola de la cizaña, que ya la estudiamos, y luego le da una serie de parábolas. Le da la del tesoro escondido, la de la perla de gran precio, la de la red y la de los tesoros nuevos y viejos. Y todas estas parábolas, recordemos, que tienen que ver con el reino. Cómo funciona. Si bien el reino tiene varios aspectos, muchos aspectos, en estas parábolas el Señor Jesús nos enseña cómo funciona, digamos, cómo es el reino entre su primer venida y su segunda venida. Bueno, y ahí da toda esta serie de parábolas, ¿no? Algunas ya las estudiamos. No todos van a recibir el mensaje del reino. No todos los que parecen estar en el reino realmente lo están. El reino tiene un crecimiento descomunal por un lado y por otro lado misterioso. Y en esta parábola, en estas dos parábolas, que son paralelas, el Señor Jesús nos enseña cómo entran las personas al reino de los cielos. Bueno, en primer lugar, algunos llegan a Cristo sin buscarle. En la primera parábola el Señor Jesús nos habla de alguien que se encuentra con un tesoro. Noten en versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. En ese tiempo, sobre todo en Israel, las personas cuando querían guardar sus riquezas, las escondían. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esa época en general, y más que todo en Israel se encontró muchas veces en el medio entre la lucha de dos imperios. Entonces cuando iban a las guerras, la gente pasaba por Israel y la destruía. Casi siempre pasaba así. Entonces si vos querías conservar tu riqueza en ese momento, imagínate que vos tenés oro, tenés bienes, en ese momento no había dólares, la gente tenía oro, bueno, monedas, bueno, ¿qué hacías? Como si vos la tenías en tu mesita de luz, cuando venía este ejército y saqueaba las casas, te quedabas sin riquezas. Entonces, ¿qué hacía la gente? Bueno, la gente los escondía, los enterraba. ¿Por qué? Porque bueno, si pasa un ejército y empieza a arrasar con la ciudad y entra a tu casa y la destruye, bueno, no te roba tu dinero. Así que se contaban historias como leyendas urbanas de personas, en ese tiempo de personas que encontraban tesoros, justamente por esto mismo. Porque si vos enterrabas un tesoro y te morías, nadie sabía dónde estaba. Y capaz alguien se lo encontraba. Así que se contaban estas historias. Alguien ha dicho lo siguiente: era normal entre los pobres, sobre todo, que circularan relatos de hallazgos de tesoros. Así que Jesús toma estos dichos populares, estas historias que se contaban, para dar una enseñanza. Y Jesús no da mucho detalle en esta parábola. Notan que solamente esta es un versículo, la otra son dos. Solamente un versículo. Y hay muchas cosas que no explica. Por ejemplo, no explica qué hacía ese hombre cavando ahí. ¿Qué hacía? Bueno, probablemente sea un labriego, o sea, alguien que trabajaba la tierra, no su propia tierra, sino que la trabajaba para otro. Así que este hombre, lo más probable que se encontraba trabajando, y mientras este hombre está trabajando la tierra, no sé, cavando, rastrillando, lo que sea, este hombre se encuentra con un tesoro. Ahora, este hombre que se encuentra con este tesoro no parece un hombre malvado, porque no se roba el tesoro. Tampoco este hombre, vamos a decir así, abre el tesoro, saca una parte del tesoro y la usa para comprar el campo, sino que lo vuelve a esconder. ¿Por qué lo vuelve a esconder? Bueno, los estudiosos dicen que en ese tiempo, si vos encontrabas un tesoro y no lo sacabas, no tenías la obligación
de decírselo al dueño de la tierra, no tenías la obligación. O sea, este hombre no está haciendo trampa. Los usos y las costumbres de ese momento permitían que si vos encontrabas un tesoro y no lo desterrabas, podías volverlo a dejar ahí y comprar el campo. Y eso es lo que este hombre hace. Este hombre no es un corrupto, no es un deshonesto. Este hombre encuentra el tesoro, no lo toca el tesoro, no lo saca, lo vuelve a esconder y va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Bueno, como siempre, ¿no? Las parábolas tienen sus distintos estudiosos que interpretan de distinta manera. Bueno, una de las interpretaciones más fuertes que se les da a estas dos parábolas es que, y lo voy a explicar porque en realidad le cambiaría todo el sentido. Unos interpretan esta parábola como que el tesoro es Israel. ¿Okay? O sea, el tesoro es Israel, el campo es el mundo, lo sacan de la primera parábola. Entonces, Dios es Dios el que compra el mundo para obtener este tesoro que es Israel. Y esto lo hacen porque, por ejemplo, en Éxodo 19:5, Dios le llama a Israel su especial tesoro o su tesoro precioso. En Salmos 135:4, Dios llama a Israel su especial tesoro. Entonces dicen, bueno, en base a eso y en base a que el campo en la primera parábola es el mundo, entonces, o en la segunda es el mundo. Entonces, bueno, acá lo que está diciendo Jesús es que Dios compra el mundo para obtener Israel y luego la perla, la iglesia. Pero el problema con esa interpretación, como dijimos antes, Jesús puede cambiar las metáforas, lo hace de una parábola a otra, pero además de eso, lo que deberíamos preguntarnos, si esa es la interpretación, es Jesús viene hablando de cómo funciona el reino, ¿no? Que lo dije recién. Y ahora de pronto habla de Israel y la iglesia. Y uno se debería preguntar, ¿y qué tiene que ver Israel y la iglesia acá? Si Jesús no viene hablando de Israel y la iglesia. ¿Por qué ahora de pronto Jesús tira ahí lo de Israel y la iglesia? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Por eso, para hacer una conexión con Éxodo o con Salmo, deberíamos tener alguna evidencia en el texto que nos sugiera que Jesús, cuando está contando esta parábola, está haciendo referencia a Éxodo o referencia a Salmos. Y la realidad es que no lo tenemos. Jesús está hablando de cómo funciona el reino y en este caso particular, de cómo entran las personas al reino de los cielos. Y por eso son paralelas las parábolas. Estas dos parábolas por eso las enseño juntos, porque son paralelas. Algunos entran al reino de los cielos sin buscarlo, y eso es lo que está haciendo este hombre. Este hombre no estaba buscando un tesoro. Este hombre está trabajando y se lo encuentra. Y esto representa a las personas que no están buscando al Señor. No están interesados en el cielo, no están interesados en cómo ser salvos de la ira de Dios. Son personas que no tienen inquietudes sobre la otra vida, no les importa qué va a pasar cuando mueren, no, ni piensan en eso. No les importa su eternidad, no van a ninguna iglesia, no tienen ningún familiar cristiano. Están viviendo su vida normalmente. Recuerdo hace varios años le pregunté a un compañero, tratando de evangelizar, a un compañero del trabajo, qué pensaba él, por qué vivía, por qué hacía lo que hacía, cuál era su propósito en la vida, si un día se iba a morir, qué pensaba de eso. Y él me dijo, la verdad que nunca lo pensé, nunca me tuve a pensarlo. Y no es raro, hay muchísimas personas que viven su vida sin pensar en Dios. No son personas que están como otras, en contra de Dios, atacando a Dios, atacando el mensaje del Evangelio, sino que son personas que honestamente no les importa, no tienen tiempo para pensar en Dios. Pero de pronto estas personas se cruzan con un compañero de trabajo, se cruzan con un compañero de la facultad, se cruzan con un vecino, con un familiar lejano, lo que sea, alguien que les habla del Evangelio. Y el Señor les salva, sin que ellos lo buscaran. No estaban preguntando cómo ser salvos. Pero Dios les encuentra. Y tenemos ejemplos de esto en la Escritura. Por ejemplo, uno de ellos es el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encuentra con la salvación. Él no estaba yendo a buscar la salvación. Él estaba yendo a encarcelar cristianos. Él no estaba preguntando quién era Jesús y si Jesús era Dios. No le importaba. Él quería perseguir a los cristianos, pensando que así servía a Dios. Y Dios lo encuentra a él. Tenemos otro ejemplo, eso es Mateo. Nos dice Marcos, capítulo 2, versículo 14, hablando de Mateo, el escritor del
este evangelio, dice, y al pasar Jesús, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, a Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Noten que Mateo no estaba ahí tratando de averiguar quién era Jesús, nada. Mateo estaba haciendo lo que él hacía, que era cobrar impuestos, lo cual era una traición a la nación de Israel. No le importaba a Jesús, no le importaba su gloria, no estaba preguntando nada, pero Jesús lo encuentra, Jesús pasa por ahí. Mateo no se acerca, Jesús pasa y lo llama. Y un ejemplo más, podríamos seguir dando, pero un ejemplo más, para mí tal vez el más claro de todos, es la mujer samaritana. La mujer samaritana va a sacar agua de un pozo y no está preguntando cómo ser salvo de la ira de Dios, ni le importa. Incluso ni le importaba a Dios. ¿Y no, por qué nos damos cuenta de eso? Porque vive una vida totalmente promiscua. Tuvo 5 maridos y ahora está viviendo en fornicación. Así que no le importaban las leyes de Dios, no le importaba mucho obedecer a Dios, pero Dios la encuentra. Dios la encuentra. Y cuando Juan en su evangelio nos relata es la historia de la mujer samaritana, nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, o creo que algunas versiones lo traducen como que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús estaba yendo a encontrar a esa persona. Y eso seguramente será en el caso de algunos de los que están acá. Tal vez no iban a ninguna iglesia, tal vez no estaban preguntando cómo ser salvos de la ira de Dios, tal vez vivían sus vidas como si nada, pero un día Dios se le cruzó por el camino, Jesús se le cruzó por el camino. Un día alguien les entregó un folleto, un día alguien les predicó el evangelio, un día escucharon una predicación, un día alguien les invitó a la iglesia, un día alguien les regaló una Biblia, alguien les predicó el evangelio, o de alguna manera les llegó el evangelio, trae una Biblia, un folleto, lo que sea. Y conocieron al Señor. Pero no lo estaban buscando, no lo estaban buscando. Dios les encontró. Pero no es el único, no es la única manera en la cual las personas llegan a Cristo. Vemos, en primer lugar, que algunos llegan a Cristo sin buscarle, pero vemos en segundo lugar que algunos llegan a Cristo buscándole. Y eso es lo que enseña la parábola del tesoro. Noten versículo 45, perdón. Entonces también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Alguien ha dicho lo siguiente: las perlas, obtenidas generalmente en el Golfo Pérsico o en el Océano Índico, tenían un precio fabuloso, muy lejos del poder comprador de las personas promedio. Solamente los ricos podían adquirir estas perlas. Así que ya las perlas eran carísimas, pero esta persona se encuentra con una perla de muchísimo valor. Esta persona encuentra una perla que, si lo compararíamos, algunos hacen esa comparación, si lo compararíamos, lo que esa perla vale en este tiempo valdría millones de dólares. Tal vez como algunos diamantes valen millones de dólares. Bueno, probablemente esta perla hubiese valido en este tiempo millones de dólares. Pero a diferencia de la primera parábola, este hombre está buscando perlas, no está buscando otra cosa. Está buscando perlas, es un comerciante. Y al darse cuenta del valor de esta perla, la cual él encuentra, vende todo para comprarla. A diferencia del primer caso, donde la persona estaba trabajando, esta persona está buscando. Y buscándola, la encuentra. Y esto representa, nuevamente, paralelo con la otra parábola, a que algunos llegan al reino de los cielos buscando. No se encuentran por casualidad, sino que tienen un interés en saber quién es Jesús. Son personas que les preocupa la eternidad, que quieren saber cómo pueden ser salvos de la ira de Dios, personas que están buscando. Tal vez suele suceder mucho con personas que nacen en un hogar cristiano y desde chicos les enseñan las Escrituras y tal vez no son salvos, pero tienen una inquietud por el Señor. Tienen una inquietud, tal vez tienen familiares que les hablan de Cristo y tienen inquietud por saber cómo pueden ser salvos. Están pensando, no son salvos, pero están pensando en Dios. Están preocupados en qué les va a pasar el día que mueran. Están buscando. Ahora recordemos que las parábolas tienen lo que le llamamos un punto de enseñanza. No es que cada detalle de la parábola tiene un propósito de enseñar algo. Jesús acá no está en una clase de soteriología. Tal vez vos, escuchando esto, decís,
Pero pará, yo justo hoy hice mi devocional en Romanos 3. Y yo leí ahí en Romanos 3 que decía que no hay quien busca a Dios. ¿Cómo ahora vos me decís que el hombre busca a Dios? Bueno, claro, el hombre busca a Dios porque Dios le está buscando primero. Pero Jesús acá no está dando una clase de soteriología, no está hablando acá de la elección, ni de la predestinación, ni nada de eso. Acá está diciendo cómo desde la perspectiva humana, un hombre o una mujer, un ser humano, llega al Evangelio. Es claro, muy claro en la Escritura, que Dios busca al hombre, claro que sí. Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se apartaron de Dios, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y termina al final de todo diciendo, en el versículo 18 de Romanos 3, Romanos 3:18, no hay, y si hacen el método inductivo, ahí marquen varias veces el no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay. No, el hombre no busca a Dios, claro que el hombre no busca a Dios. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No está hablando de una persona, está hablando de la humanidad. Y luego el diluvio, dice Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. No tiene el motivo por el cual él no va a destruir más la tierra con agua. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. De vuelta, no está hablando de una persona, está hablando de la humanidad. Yo no sé qué concepto tenés vos mismo, pero la Biblia dice que no sos una buena persona. Y yo tampoco lo soy. Y que todos odiamos a Dios, y que todos aborrecemos a Dios, y que el hombre todo el tiempo le dice a Dios todo el tiempo el hombre le dice a Dios que no lo quiere. Pero Jesús, de vuelta, ¿por qué decimos que algunos están buscando? Porque Jesús no está hablando acá sobre el nuevo nacimiento, no está hablando acá sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, no está hablando sobre la elección incondicional. Jesús está diciendo cómo algunos llegan al Evangelio desde una perspectiva humana. Cuando alguien te dice que de chiquito buscaba, un creyente, que de chiquito buscaba a Dios, uno no le dice, hereje, Romanos 3:10. No, entendés lo que está diciendo, entendés. Claro, en última instancia es Dios quien está buscando, claro, desde chiquito. Pero el punto acá es que, bueno, él llegó al Evangelio porque estaba buscando. Y de vuelta, tenemos ejemplos en la escritura de esto. Uno de ellos, el eunuco etíope del libro de los Hechos. Él estaba buscando, él iba en su carro leyendo el libro de Isaías, tratando de entender cómo ser salvo, teniendo curiosidades. Él, si estaba leyendo el libro de Isaías, es porque él creía que en las escrituras estaba la verdad. Y porque si estaba leyendo el libro de Isaías en un contexto totalmente politeísta, o sea, donde la gente creía en muchos dioses, es porque el eunuco creía que Jehová era el Dios verdadero. Así que este eunuco estaba buscando dentro de la religión judía. Y Felipe le predica el Evangelio. Otro ejemplo de estos es Cornelio. Dice que él era temeroso de Dios. Y él estaba buscando cómo ser salvo. Y Dios manda a Pedro para que le predique el Evangelio. Y un ejemplo más de esto es Nicodemo. Nicodemo está buscando y va a Jesús de noche. ¿Por qué va a Jesús? Porque piensa que Jesús tiene respuestas. Y él va de noche y quiere saber cómo, aunque ahí quiere como ser políticamente o cordial, él quiere en realidad saber quién es Jesús. Él está interesado por su alma y Jesús va al grano. Tenés que nacer de nuevo. Y esas historias son narradas como personas que están buscando a Dios. Claro, teológicamente hablando, estas personas están buscando a Dios porque Dios le busca primero. Porque claramente, de vuelta, Romano dice que no hay quien busca a Dios. Pero desde la perspectiva humana, digamos, si lo vemos desde su propia experiencia, esas personas estaban buscando a Dios. Y el punto acá, como dije en la introducción, es que la realidad es que no todos llegamos a Cristo de la misma manera.
Hay un solo camino a la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos y eso es el nombre de Jesús. Pero la manera en la cual nosotros llegamos al Evangelio, bueno, pueden ser distintas. Por eso, ¿por qué es importante entender esto? Porque nosotros muchas veces buscamos candidatos. En realidad nosotros todo el tiempo buscamos candidatos para predicar ese Evangelio. Todo el tiempo. Si vemos a alguien, por ejemplo, que hace preguntas sobre la Biblia y que tiene un interés por la Biblia, decimos, ese va a creer, seguro, ese es el candidato para predicarle. Ese va a creer. Y capaz no cree. Capaz no cree. O capaz, como me suele pasar a mí tal vez, cuando hay una persona totalmente inmoral o corrompida por su pecado, digo, ese es el candidato a creer. Porque claro, vos agarrás a una persona que es un desastre y decís, bueno, ni le tengo que hablar del pecado, ya lo sabe solo, lo del pecado. Solo le tengo que hablar de la salvación. Cuando yo le hable de que está al horno, cuando yo le hable de que por su pecado se va al infierno, no lo duda, seguro que no lo duda. Y capaz no cree. Y capaz no cree. Porque la manera en la cual las personas llegan a Cristo son distintas. A veces pensamos, cometiendo este error, generalmente solemos ver una persona que está pasando por problemas, no sé, tiene una enfermedad, pero es su trabajo, y dice, a este le va a aplicar el Evangelio porque este se va a dar cuenta que necesita a Jesús. Y capaz ves en tu trabajo una persona que no es creyente, pero parece que su vida no tiene problemas. Y pensamos, a este no le va a predicar si no necesita a Jesús. Sí, claro que necesita a Jesús. Pero el problema es que nosotros buscamos candidatos y pensamos, este es un candidato, este no es, este sí, este no. Pero este texto nos enseña que la manera en la cual las personas llegan a Cristo son distintas. Nosotros no sabemos cómo Jesús está obrando en la vida de la persona. Capaz esa persona que parece que su vida está en lo más normal, por dentro se da cuenta que está totalmente vacía. Tal vez Dios le está comiendo la cabeza mostrándole que de su perdición. Y nosotros no lo vemos eternamente. Y como no lo vemos y como no lo sabemos, nosotros debemos ir a predicarle el Evangelio a todos. Y vemos en la Escritura, y precioso el ejemplo de Juan. En Juan capítulo 3 se salva el religioso más religioso. Y en Juan capítulo 4 se salva la impía más impía. Porque debemos predicar el Evangelio a todos. No hacer distinciones, no, si este está en esta situación va a creer. O así va a creer, o así. No importa. No importa. Las circunstancias en las cuales las personas llegan a Cristo son distintas. Por eso nosotros debemos ir a predicar el Evangelio a todos. Sea que muestre un interés por el Evangelio, sea que no lo muestre, no importa. Nosotros debemos llamar a toda persona que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo. Pero aunque todos llegan a Jesús de distintas maneras, eso vimos en primer lugar, algunos llegan sin buscarle, en segundo lugar, algunos llegan buscándole, en tercer lugar, vemos que los resultados son los mismos. La manera de llegar a Cristo son distintas, pero los resultados son los mismos. ¿Cuál es el resultado? Todo creyente sigue a Cristo. Todo creyente sigue a Cristo. Y acá recién vimos que había dos diferencias. Uno le busca y otro no, pero acá vemos que el resultado en los dos casos es el mismo. Noten versículo 44. Dice, y lo halla, el tesoro, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y noten versículo 46 de la otra parábola, de la perla. Dice que cuando la encuentra fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Noten la similitud. Los dos venden todo lo que tienen para comprar la perla o el tesoro. Y acá es el punto donde muchos dicen, no. Esto no se puede referir al pecador. Porque el pecador no puede comprar su salvación. ¿Qué quiere decir esto de que vende todo? Que tiene que comprar su salvación. No, eso no puede ser. Así que esto no se puede referir a la salvación. Y generalmente eso tiene que ver con cómo interpretamos el arrepentimiento. Schaffer, que es un gran teólogo, pero él define el arrepentimiento como un cambio de mente que no incluye tristeza por el pecado o alejarse del pecado. Él sostiene que primero la persona debe aceptar a Cristo como su Salvador y luego más adelante
como su Señor. Él dice que nosotros debemos predicar el señorío de Cristo exclusivamente a los creyentes y la salvación a los que no son salvos. O sea, Él básicamente lo que le está diciendo es que vos podés aceptar a Cristo como tu Salvador, o sea, que ser salvo, pero sin que haya mucho cambio en tu vida. Bueno, claro, si vos entendés el arrepentimiento de esa manera, decís, bueno, esto no se refiere al pecador. Pero vamos a ver que sí se refiere al pecador y que no es salvación por obras. No es salvación por obras. Eso es lo que quiero dejar claro en primer lugar. La salvación no es por obras, de ninguna manera. Efesios 2:8-9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Muy clarito, no por obras. Juan 1:12 dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién se les da el derecho de ser hijos de Dios? No a los que se portan bien, a los que creen, Y cito un texto más, para mí el más claro de todos, Romanos 3:21, podría citar, honestamente, muchísimos, pero uno más cito, muy claro, Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Noten, subrayo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente sin obras, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, no de las obras, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y noten cómo termina, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La salvación no es por obras de ninguna manera. Muy clarito. Si vos querés ganarte la salvación por tus obras, no podés. Y hay una manera sutil de querer ganarse la salvación por obras. Y esa manera sutil es yendo a una iglesia cristiana, rodeándote con cristianos, sirviendo en la iglesia buscando que el Señor te ame. Eso es una manera es una salvación por obras. Y no podemos ganarnos la salvación por obras. Imposible. Isaías dice que nuestras mejores obras son lo más detestable, aún nuestras mejores obras, porque están manchados con nuestro pecado. La única manera en que un hombre puede ser salvo solamente es arrepintiéndose y poniendo su fe en Cristo. Pero entonces, si no es salvación por obras, ¿qué quiere decir que lo vende todo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que lo vende todo para comprar? ¿Está comprando la salvación este hombre? De ninguna manera. Eso es lo que se conoce como el verdadero arrepentimiento. La salvación es por gracia mediante la fe, no es por obras. Es gratis, es un regalo, pero en otro sentido tiene un costo. ¿En qué sentido tiene un costo? En el sentido de que el arrepentimiento y la fe implican volverte de tus pecados hacia Cristo. Eso es lo que Santi también leyó en Isaías. Abandonen sus pecados. Eso es como entendemos el arrepentimiento. El arrepentimiento, por eso Schaffer lo entiende solamente como un cambio de mente, pero no es solamente un cambio de mente. El arrepentimiento, me gusta cómo lo define Gruden en su teología sistemática. Él dice que el arrepentimiento es un entendimiento intelectual, o sea, el arrepentimiento es que vos entendés que el pecado es malo, pero no solamente te quedás ahí. Es una aprobación emocional, o sea, vos entendés que el pecado es malo y al mismo tiempo que lo entendés lo estás aborreciendo el pecado. Y en tercer lugar, el arrepentimiento es una decisión personal. Es la decisión de abandonar tu pecado. Y el arrepentimiento incluye todo eso. Entendés que el pecado es malo, no solamente lo entendés, lo aborreces, y no solamente lo aborreces, querés correr lo más lejos posible de ese pecado. Ahora, eso, y acá está el error de los que lo interpretan de otra manera. Eso no quiere decir que no pecas más. Eso no quiere decir que sos perfecto. Eso no quiere decir, y así lo interpretan los que lo interpretan mal, que vos primero tenés que ir, dejar tu pecado y después venir a Cristo. No quiere decir eso. Eso sería salvación por obras. No es que por administración, no es que vos le estás predicando a una persona que está en fornicación y le decís, bueno, ¿vos querés ser salvo? Sí, bueno, ahora andá primero,
Deja tu relación fornicaria y después vení y aceptá a Cristo. No, de ninguna manera. En ese momento le decís que se tiene que arrepentir y poner su fe en Jesús. Y cuando esta persona entiende su pecado, esta persona está aborreciendo su fornicación. Aunque todavía no la dejó, porque ni se movió de la silla en la cual lo está predicando, esa persona en su mente ya dejó esa relación. Ya se dio cuenta que es una relación que a Dios no le hará y quiere correr lo más lejos posible. Quiere abandonar su pecado. Y que después esa persona vaya y deje a esa mujer con la cual estaba fornicando, no es un mérito. No es un mérito, de ninguna manera. Es el resultado de que esa persona se arrepintió. ¿Por qué? Porque entendió que su pecado es malo, porque aborreció su pecado y porque corrió de ese pecado lo más lejos posible. El arrepentimiento y la fe van juntos. Por eso siempre decimos, y no lo hacemos por casualidad, por eso siempre decimos arrepentimiento y fe, porque van juntas. Y la realidad es que el arrepentimiento que salva es un arrepentimiento que cree. Y la fe que salva es una fe que se arrepiente. Por eso en la Biblia, si notan, en la Biblia se usa de manera intercambiable. Voy a dar dos ejemplos. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. No dice que cree, dice que se arrepienta. Pero el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. No le dice arrepiéntese. Cree. ¿Por qué? Porque en la Biblia son intercambiables. No lo podemos separar. La persona que, si vos te arrepentís de tu pecado, vamos a decir, te arrepentís pero no te vas a Cristo, no hay salvación. Y si vos decís que crees, pero no te arrepentís, no hay salvación. Y eso es lo que dice Santiago en capítulo 2. Vos creés, bueno, déjame decirte que los demonios también creen y tiemblan, pero no son salvos, porque no se arrepienten. Y ahí es donde esto tiene un costo. Ahí es donde tiene un costo. Porque cuando vos te arrepentís de tus pecados y querés correr lo más lejos posible de tu pecado, eso implica un costo en un sentido. Eso implica tal vez que pierdas amistades, y a todos nos ha pasado. Todas las personas que hemos llegado al Evangelio hemos perdido amistades. Capaz, si vos te criaste dentro de la iglesia, tal vez no, pero sí, como mi caso, y tal vez no el de todos, pero tal vez algunos de los que están acá, se criaron fuera de la iglesia, lo más probable es que cuando el Señor te ha salvado y vos has querido seguir al Señor, hayas perdido amistades. Ahora vos no perdés amistades como una obra meritoria para que Dios te ame, sino porque te arrepentiste y porque te das cuenta que esas amistades ya no te convienen. Hay personas que tal vez han perdido su trabajo, porque se dan cuenta que su trabajo era un trabajo que implicaba defraudar, como Mateo. Mateo perdió su trabajo cuando siguió al Señor. Y ese trabajo no lo podía volver a recuperar. Tal vez te echen de tu casa, puede suceder. Tal vez no pasa, a alguno le ha pasado acá, pero no suele pasar mucho, pero en otros lugares, en otros contextos, sí, claro, los echan de su casa. Pero la persona no hace eso como diciendo, así me gano la salvación. No, sino porque quiere seguir a Jesús, y seguir a Jesús tiene un costo. Tiene un costo. En ese sentido es que esta persona lo vende todo. Por eso decimos que las formas de llegar al Evangelio son distintas, pero los resultados son los mismos. Toda persona, todo creyente, toda persona que ha entendido su pecado y ha puesto su fe en Jesús, ahora quiere vivir para Él. Ahora, no todos crecen de la misma manera, claro que sí. Algunos crecen más rápido y otros más despacio. Unos crecen más y otros menos, por eso la santificación progresiva. Unos harán más por el Señor y otros harán menos por el Señor, por eso las recompensas. Pero todo creyente quiere seguir al Señor. Flaqueamos en el camino, caemos, por momentos nos apartamos, por momentos perdemos el rumbo, por momentos nos enfriamos. Claro, todos estamos en la lucha, pero todo creyente anhela vivir para el Señor. El creyente no está cómodo en su pecado. No existe el creyente que ama a Dios. No existe la persona que dice que ama a Dios y sigue viviendo el pecado. Viviendo el pecado me refiero a sumergido en su pecado como si nada. No existe eso, no existe. Por más que diga que lo ama, que el Señor es lo más importante, Jesús dijo muy clarito, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque el amor es obediencia. En la Escritura el amor es obediencia, no perfecta. Seguimos pecando, seguimos luchando con el pecado. Y no hace falta dar ejemplo. En la vida de los discípulos lo vemos. Pero, y todos tenemos momentos donde flaqueamos, donde queremos bajar la guardia, donde Timoteo
Probablemente en 2 Timoteo se encontraba ahí flaqueando en su fe, pero todo creyente quiere vivir para el Señor. Aunque a veces no lo hagamos, todo creyente lo anhela. Y Dios nos va santificando. Por eso, si vos estás acá y no amás al Señor, realmente, no querés vivir para el Señor. Venís a la iglesia, todo bien, todo lindo, estás con tus hermanos, pero no digo que lo hagas siempre, porque yo tampoco lo hago, pero no hay un deseo en tu corazón de vivir para el Señor, realmente, aunque no siempre lo hagas. Debes examinarte si sos salvo, si realmente has venido aquí con arrepentimiento y fe. Repito, no estoy diciendo que si vos no estás todo el tiempo queriendo vivir para el Señor, no sos un creyente, no, porque si no nadie sería creyente. Sino estoy diciendo que vos no anhelás, por eso hablo del anhelo. Tal vez no lo hagas. Y Pablo dice en Romanos capítulo 7 que lo que él quería hacer no lo hacía. Bueno, no siempre hacemos lo que queremos, porque tenemos la lucha con la carne. Pero si no lo anhelás, si no querés vivir para el Señor, en ningún momento, si pensar en santidad, en vivir para el Señor es lo peor que te puede pasar, bueno, tal vez debes examinarte si realmente has creído. Si realmente has creído. Y el texto dice algo precioso. Dice, nota en versículo 44. Cuando este hombre encuentra el tesoro, dice, y gozoso, gozoso. La persona que Dios salva, la persona que ve la hermosura de Cristo, no ve abandonar su vida como una carga. Al ver lo precioso que es Cristo, lo único que quiere es vivir para Él. Cuando alguien una vez me lo explicó de esta manera y a mí me gustó mucho, creo que, no sé si lo habré dicho alguna vez, pero que cuando vos entendés, cuando vos estás predicando a una persona y la persona entiende su pecado, está realmente quebrantada y te dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Vos le decís, andá y tirate de ese puente. La persona va y se tira, ¿no? Como una ilustración. O sea, la persona está convencida de su pecado, totalmente convencida. Bueno, eso es la persona que está convencida de su pecado. Y vos le hablás de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora la persona lo abandona todo sin problemas. Pero no lo abandona para ganarse la salvación. Lo abandona porque al ver la hermosura de Cristo, al ver lo precioso que es Cristo, él ya no quiere vivir como antes. Y si te dicen, esa relación es una relación fornicaria, tenés que dejarla. Lo hago, no hay problema, lo hago, no hay ningún problema. No porque quiero ganarme la salvación, sino porque entiendo que Dios me amó. Y si te dicen, esas amistades ya no te convienen, ya dejá de estar hasta las 3 de la mañana con esas personas que están ahí emborrachando, eso ya no te conviene. No hay problema, lo dejo, ningún problema. Y no porque querés ganarte la salvación, sino porque has entendido el amor de Dios. Claro, no todos conocemos, no todos tenemos a veces decisiones tan radicales, claro que no. Pero toda persona que entiende el amor de Dios quiere abandonar su pecado. Y voy a dar un ejemplo de esto, para mí es precioso este ejemplo, precioso. El ejemplo de Zaqueo, no lo voy a leer todo, después lo pueden leer, está en Lucas 19, 1 al 9. Pero yo leo solamente el versículo 8 y 9. Dice, entonces Zaqueo, cuando Jesús le dice que hoy iba a ir a su casa, etc. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, y había defraudado a muchos por su trabajo, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, noten la respuesta de Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Noten que Zaqueo no devuelve sus bienes para ganarse la salvación. Noten que no. Cuando él entiende el Evangelio, cuando Dios le salva, seguramente venía escuchando de Jesús, cuando lo vio y Jesús se acerca a él en un acto de misericordia, y Zaqueo entiende la misericordia de Dios, lo vendo todo, no hay problema. Abandono porque en realidad el trabajo que tenía Zaqueo era un trabajo donde extorsionaba a las personas, vamos a decir así. No era un buen trabajo, era un estafador. Y cuando Zaqueo entiende eso, dice, yo esto lo dejo. No dice, qué bajón, tengo que dejar mis bienes, qué bajón, no, tengo que dejar el trabajo, qué bajón. No dice eso. Ningún problema, lo dejo todo. Y Jesús no dice, bien Zaqueo, te has ganado la salvación. No. Jesús dice, hoy ha venido la salvación. ¿Por qué? Porque es evidencia de que Zaqueo se había arrepentido. Pero, ¿por qué una persona lo vende todo? Bueno, el texto nos dice, porque encuentra una perla de mayor valor o porque encuentra un tesoro de mayor valor. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Porque Cristo es de mayor valor para esa persona.
Antes para esa persona lo de mayor valor era su pecado, amaba su pecado. Pero ahora cuando ve la hermosura de Cristo, ama a Cristo y ya no quiere más su pecado aunque siga pecando. Si a vos te dicen, o alguien te cuenta, vamos a suponer te cuenta, que se encontró un terreno ahí en la costa, un terrenito, que tiene un tesoro de 100 mil millones de dólares. De 100 mil millones de dólares. Y te dice, ¿sabes que tengo la oportunidad de comprar este terreno? Voy a vender mi auto de 5 mil dólares y no sé, voy a vender mi ropa, voy a vender todo, 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 todo. Y con eso voy a comprar el terreno. Vos no le decís, ¿qué? ¿Qué vas? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? No, no, le dirías, claro, hacelo, obvio que sí, claro, ¿por qué? Porque ese terreno es de mayor valor, porque tiene un tesoro que es de mayor valor. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando entendemos el Evangelio. Cuando entendemos la hermosura de Cristo, queremos solo vivir para Él. Cuando entendemos que nuestro pecado nos lleva al infierno y entendemos la hermosura de Cristo, queremos vivir para Él. Y eso es lo que Jesús, esa es la pregunta que Jesús hace en Mateo 16. ¿De qué vale un hombre si ganara el mundo? Ganar el mundo es ahí tenerlo todo, absolutamente todo. Y perdiere su alma. ¿De qué vale? ¿De qué vale que vos sigas abrazado a tu pecado, sigas, no sé, sigas disfrutando de tu fornicación, sigas viviendo para el dinero, sigas viviendo para los placeres, sigas, no sé, viviendo para vos mismo y te pierdas por toda la eternidad? ¿De qué vale? ¿De qué te vale? Como el Señor Jesús le dice en la parábola de este hombre que hizo tantas riquezas que ya no tiene que trabajar, ¿no? Se jubiló a los 30 años. Y Jesús le dice en la parábola, hoy vengo a pedirte tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? ¿De qué te vale a vos tener todo en esta vida? Todo. La carrera de tus sueños, el auto de tus sueños, la fama de tus sueños, lo que sea. Y perder tu alma, ¿de qué vale? De nada. Por eso la persona que entiende el valor de Cristo, comprende la salvación, ahora quiere vivir para Él. Y por eso Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz en ese momento no era colgarse una cadenita en el cuello. Era un símbolo de muerte. La cruz era un símbolo de muerte y de la peor muerte. Era un símbolo de humillación. Bueno, eso es la salvación. Es morir a vos mismo. Es morir a vos mismo. Para seguir al Señor. Como dije antes, claro que por momentos flaqueamos, claro que por momentos dudamos, claro que por momentos caemos, por muchos momentos, por más momentos de lo que nos gustaría, pero todo creyente quiere vivir para el Señor. Todo creyente, aunque tenga su falla, aunque luche con su pecado y aunque cuando conocemos al Señor no es que abandonamos todo directamente, algunos tal vez hasta el día de hoy están luchando con cosas, todos nos pasa, yo lucho con mis pecados todavía, que arrastro de cuando era inconverso, todos tenemos luchas, pero vamos creciendo. Todos tenemos el anhelo de vivir para el Señor. Y a algunos les costará más cosas dejar que otros, lo que sea. Pero no existe el creyente que no vive para el Señor. No existe el creyente que acepta a Cristo y su vida sigue como si nada, totalmente como si nada. Eso no existe. Por eso, para terminar, cuando pensamos en el costo, cuando pensamos en lo que implica el cristianismo, en que es un llamado a abandonar el pecado y al mismo tiempo volverte al Señor, y eso sucede junto, no es que primero viene una cosa, eso sucede junto, el arrepentimiento y fe es junto. Debemos pensar para qué estamos viviendo. Debemos pensar nosotros qué tipo de cristianismo estamos creyendo, aún como creyentes, ¿no? ¿Cuál es la... Pensá por un momento ahora, en este momento. ¿Cuál es la meta en tu vida? Tal vez vos pensás vivir 20, 30, 40, no sé, lo que sea, muchos años más, ¿no? Tal vez estamos acá, todos pensamos que vamos a vivir mucho tiempo más. Aunque tal vez no nos pase, pero lo pensamos. ¿Cuál es tu meta para ese tiempo? Realmente cuando todos tenemos momentos donde proyectamos nuestra vida. Es así, todos lo tenemos. ¿Cómo te imaginas en 5, 6, 15, 10, 20 años? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿En qué querés invertir tu vida? Termino leyendo, precioso, un libro que estamos leyendo con Gama, con Santi, El enrejado y la vid. Dice algo que me encantó. Dice, el carácter radical de esta orden, hablando del discipulado, a menudo parece estar muy lejos de nuestros hábitos y costumbres cristianos normales. Noten cómo describe la vida de un cristiano. Vamos a la iglesia, donde cantamos unas canciones,
tratamos de concentrarnos en las oraciones y escuchamos un sermón. Después, cuando termina el culto, conversamos con la gente y regresamos a casa a comenzar una semana normal de trabajo, estudio o lo que sea que hagamos, para volver a la semana siguiente. Y dice, es probable que durante la semana leamos la Biblia y oremos, que incluso participemos en algún grupo de estudio bíblico en la semana. Pero noten la pregunta que hace, preciosa. Pero si alguien nos viera desde afuera, ¿diría acaso, mirá, esa persona dejó atrás su vida para dedicarse a Jesucristo y a su misión? La pregunta que hace es, si alguien ve tu vida o mi vida desde afuera, podría decir, esta persona está siguiendo al Señor. Esta persona lo dejó todo para el Señor. Esta persona lo vendió todo. Esta persona se está matando por el Señor. ¿Podría decir eso? Bueno, eso es lo que me preguntaba en mi propia vida. Y claramente muchas veces no. Tal vez alguien me ve afuera y digo, esta persona va a la iglesia los domingos, cumple con algunas cosas y nada más. Pero debemos pensarnos porque, de vuelta, el llamado a seguir al Señor es el llamado para todo creyente, no para algunos. El tomar la cruz y seguir a Cristo no es para algunos Jim Elliot, nada más. No, es para todo creyente. Ese es tu llamado y ese es mi llamado. Por eso debemos considerar el valor que tiene Cristo. Debemos meditar, y por eso lo cantamos y tratamos de meditar en el Evangelio. Y al ver la hermosura de Cristo, dejarlo todo. Y eso no quiere decir que vos te vayas de misionero a la China, ni al África, tal vez los que estén acá, la mayoría no sean ni pastores ni misioneros, no importa. Pero que en donde estés dando tu vida, que la persona que te vea afuera diga, esta persona vive para el Señor. Esta persona está matando por el Señor.